Hola, le damos la bienvenida nuevamente a María Paz Jorquera, que nos va a acompañar con la segunda sesión de este Hablemos de Duelo y Dolor, herramientas para acompañar a la luz de la fe. Hoy día la segunda sesión se va a tratar sobre acompañamiento desde la fe. Así que muchas gracias María Paz Jorquera por acompañarnos nuevamente en este ciclo de charla. Gracias por la invitación, Danitza. Un nuevo encuentro que le ofrecemos al Señor, ¿cierto? Dándole las gracias porque están ustedes aquí, porque han dicho que sí a esta invitación. Y lo primero que todo es ponernos en su presencia, ¿cierto? Invitarlo a que nos acompañe el Señor en este encuentro, a pedirle a Él que en el Espíritu Santo infunda su gracia sobre este encuentro, sobre esta conversación, este poder traspasar conocimiento. Le pedimos al Señor que haga lo suyo en nuestras vidas. Le decimos que le damos permiso, ¿cierto?, para que entre en nuestro corazón a sanar, a, a mirar tal vez nuestros dolores, los dolores que cargamos a través de la vida. Le pedimos a Él y se los presentamos a Él para que Él sea quien en su ternura, en su misericordia las acoja. Que esta sesión dé muy buenos frutos, que haga también esta semilla eh, pueda dar muy buenos frutos en cada una de sus vidas, de sus corazones. Así es que vamos en esta presencia del Señor a iniciar o a continuar este diálogo, ¿cierto? Este encuentro de Hablemos de Duelo y Dolor, ¿cierto? Vamos a continuar con lo que teníamos concertado para hoy, ¿cierto? Que es la elaboración del duelo, el acompañamiento, y vamos a mirar algunos aspectos de la fe en esto, a pesar de que la fe siempre es transversal, porque lo ponemos, ¿cierto?, al servicio de nuestra vida, estos encuentros, y al servicio, ¿cierto?, de nuestra formación para poder ir en ayuda de otros o de otras, ¿cierto? Así es que voy a compartir para ir ayudándome. Muy bien. Bueno, seguimos en esto que nos ha convocado, ¿cierto? Iniciamos hablando de las pérdidas en este contexto, ¿cierto? Eh, de nuestra vida, pero en un contexto especial de pandemia en que hemos visto ahí muy encarnados, ¿cierto?, los sufrimientos y las pérdidas en este tiempo de pandemia. Y a raíz de eso miramos también en los tipos de pérdida. Junto con eso vimos también el concepto de duelo, sus características, las fases del duelo. Vimos también las manifestaciones de este proceso, ¿sí? Entonces, ya sabiendo un poquitito de ello, vamos a hablar un poco el proceso, ¿cierto?, de elaboración del duelo. ¿Mm? Y como dice aquí la gráfica, elaborar el duelo no solo implica integrar la pérdida, ¿cierto?, de nuestro ser querido fallecido o de un equivalente, ¿ya?, sino que significa también, junto con asumir la ausencia y la desaparición, ¿cierto?, de nuestro ser querido, sino que integrar también la propia mortalidad. Cuando se nos muere alguien, especialmente, ¿cierto?, o cuando perdemos algo significativo, y en este caso cuando es la muerte de alguien, se hace conciencia de la muerte, ¿cierto?, nuestra. Se hace, en el fondo, nosotros vivimos como si mañana tenemos asegurado, ¿cierto?, un nuevo día de vida. Es así porque tenemos esperanza y confianza en Dios, pero no podemos estar seguros de ello. ¿Mm?
Por tanto, no es necesariamente en lo cotidiano que uno esté pensando en la propia muerte, sino que cuando se va un ser querido pensamos en la finitud nuestra y cuando también nos llegue la hora, ¿ya? Así es que hacemos esa reflexión, pensamos nuestra propia muerte, ¿cierto? Nos ponemos en esa posición. Y bueno, para elaborar el duelo es muy importante poder realizar algunas tareas, ¿ya? Estrategias que pueden ayudar a trabajar, a elaborar, como se dice, ¿cierto? Laborar este tiempo. Que este tiempo de duelo no es solamente un tiempo estático en el que nos quedamos muy tristes y no pasa nada y no hacemos nada. Al contrario, el tiempo se dice todo lo cura, pero aquí le vamos a agregar algo más. El tiempo, ¿cierto? Trabajado es el que cura las heridas, ¿ya? Por tanto, es un proceso de elaboración, de trabajar, ¿ya? Entonces tenemos que saber que no hay recetas preparadas para elaborar el duelo, ¿ya? No hay nada que sea automático, ¿ya? Como una varita mágica en que, ¡tin!, listo, estás en duelo y porque yo lo digo ya saliste adelante. No, hay un proceso de recuperación, ¿ya? Entonces, pensando en que el duelo es una situación activa, hablamos de hacer el duelo, ¿cierto? Trabajar, elaborar el duelo, tenemos que tener el concepto claro de que podemos hablar de estar en duelo y hacer el duelo, ¿ya? Estar en duelo es propiamente un estado pasivo, ¿ya? Me quedo sufriendo y soy víctima de esa situación y me quedo en eso, ¿ya? Eso es estar en duelo, un estado sufriente, ¿cierto? Y ahí me quedo y no busco ayuda, no quiero que me ayuden, ¿cierto? Quiero seguir ahí. Y en la psicología hay muchas hipótesis respecto de ello, de lo que significa quedar victimizándose, ¿ya? Hay muchos factores que intervienen y consecuencias respecto de ello. En cambio, hacer el duelo, hacerlo, ¿cierto? Esa acción es el proceso activo, ¿ya? De recuperación de manera integral de la persona, ¿ya? En todas sus dimensiones, ¿ya? En una sana elaboración del sufrimiento, ¿cierto? Se pone mucha voluntad con opciones y acciones positivas. Es decir, va a depender mucho del doliente, mucho de sus recursos personales, de su personalidad, ¿ya? Las personas que son muy negativas, que con tendencias depresivas, les va a costar un poco más hacer este proceso. Y son las personas que requieren de mucha más ayuda, ¿ya? Que las personas que tienen ese punch, ¿cierto?, en la vida, que son optimistas y que miran la vida con muchas ganas, ¿ya? A pesar de la situación dolorosa que puedan estar viviendo. Ahora, para elaborar el duelo, la idea es que el doliente pueda realizar algunas tareas, ¿ya? Así como tenemos las fases del duelo, reconocer que las personas van a pasar por distintas situaciones, distintos estados, con distintas características, podemos, nosotros como acompañantes, podemos ayudar al doliente a realizar estas tareas que nos plantea este autor, que es Worden, ¿ya? Está la primera tarea, ¿cierto?, que va a implicar aceptar, ¿cierto?, la realidad de la pérdida, ¿ya? La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. La tercera tarea es adaptarse al medio en que el fallecido está ausente. Y la cuarta tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.
Ahora es importante que para efectos de estudio uno lo ve simplemente de la primera a la segunda, a la tercera, cuarta tarea, ¿cierto? Hay simplemente una flechita, pero hay tiempos. Esa flecha significa que es un tiempo significativo de pasar de una tarea a otra, ¿ya? Entonces, la primera tarea, que es aceptar la realidad de la pérdida, implica comprender que la persona se ha ido, ¿cierto? Y que no va a volver. Ya no la veremos más, no la escucharemos. No compartiremos con ella, por lo menos en esta vida, ¿ya? La esperanza nuestra para los que creemos es que nos vamos a volver a encontrar en la vida eterna y verdadera con nuestros seres queridos. Y ese es un consuelo muy, muy importante al momento de enterarnos de la pérdida de alguien y de estar viviendo este proceso de duelo. Saber que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos que partieron antes es una alegría y trae mucha paz en la vida, ¿ya? Esta tarea suele ser difícil, sobre todo en el caso de la muerte repentina, ¿cierto? Lo cual no implica que otros casos de pérdida sean fáciles de aceptar por los dolientes. En esta tarea suele estar presente la incredulidad, la negación, el rechazo, todo lo que estamos viviendo en la primera fase, ¿ya? Completar esta tarea lleva tiempo y los rituales son muy importantes para poder realizar, ¿cierto? Para poder salir adelante y poder realizar esta tarea. Cosa que en este contexto de pandemia hemos sufrido mucho, especialmente porque no hemos podido tener la libertad de despedir a nuestros seres queridos. Se han evitado los rituales, ¿cierto? Por los protocolos, tal vez si se han realizado, se han realizado con muy pocos asistentes, la familia no ha podido estar. En realidad son situaciones que nos pueden llevar a que el duelo se complique, este contexto en el que estamos viviendo, ¿ya? Estar en duelo significa que en este caso, en los ritos, ¿cierto? Nos podemos dar el espacio para manifestar lo que nos está ocurriendo, para poder llorar, ¿cierto? Para poder abrazarse, para poder acompañarse en el dolor, ¿cierto? En el fondo es percibirse en estado de duelo y poder libremente expresar lo que estamos sintiendo, ¿ya? Bueno, también se pusieron en práctica, la creatividad sirvió mucho en este tiempo, está sirviendo mucho, ¿cierto? Para realizar algunos rituales, ¿ya? La funeraria en este caso, junto con los cementerios, estuvieron de alguna manera creando algunas instancias para que las familias pudieran participar de manera online, ¿ya? Rápidamente crearon sistemas, ¿cierto? Para las familias, para que pudieran estar presentes a través de los medios de los teléfonos, ¿cierto? Del computador y poder presenciar estos rituales, ¿ya? Y de allí en forma normal, ¿cierto? En tiempos naturales, se pueden hacer muchos signos, ¿ya? En los velatorios, en el funeral, que eso va a ser elementos, estrategias muy importantes para poder aceptar la realidad de la pérdida, ¿ya? En la segunda tarea, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, aquí se trata principalmente de trabajar, ¿cierto? De elaborar el dolor. Y todos los sentimientos, emociones que vimos, ¿cierto? Como manifestaciones, las vimos anteriormente, que surgen a raíz de la pérdida, ¿cierto? La ira, la culpa, la soledad, deben ser elaborados. Los sentimientos, las emociones se le deben poner nombre, reconocer qué nos está pasando, ¿cierto? Si es rabia lo que tengo, si es culpa, si me siento solo, ¿ya? Es importante entender que debemos trabajarnos nosotros mismos, pues el sufrimiento está en nosotros, ¿ya? Debemos trabajar nuestros recursos positivos para sanar el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo por la pérdida, ¿cierto? De cualquier tipo,
es una ocasión también para darnos cuenta de los recursos que tenemos de manera personal. Situación en la que en otras ocasiones no nos damos cuenta porque no nos ha tocado el momento de ponerlos en práctica. Pero nos asombramos muchas veces de la capacidad que tenemos de adaptación. Es importante reconocer que el sufrimiento está dentro de nosotros. Hay personas que buscan estrategias para aliviarse rápidamente o para olvidar, y las personas organizan sus viajes, quieren estar lejos de toda la situación, para olvidarse venden casa, viajan, sin pensar que el sufrimiento va a estar donde vayan. Un viaje muy lejos, allá va a estar el sufrimiento. El sufrimiento no lo van a dejar donde se originó. El sufrimiento los va a acompañar a donde vayan. Pero la tendencia es esa, ¿ya? Para mitigar el dolor. La tercera tarea, que es adaptarse a un medio en que el fallecido está ausente, ¿cierto? Aquí habla acerca del abatimiento que acompaña una pérdida significativa, ¿cierto? Son reacciones normales, pero el retirarse del mundo, como yo les decía, porque se está herido, no ayuda en nada. El doliente debe continuar con su vida. Es muy doloroso cuando las personas que están sufriendo porque su ser querido, significativo, ya no está, es muy doloroso para ellos escuchar que alguien les diga: la vida sigue igual. Porque el doliente, la necesidad del doliente es que el mundo se pare y que el mundo entero, ¿cierto?, empatice con ese dolor. Sin embargo, eso es imposible. Es imposible. Pero sí podemos evitar frases dolorosas como esa: la vida sigue. ¿Ya? Y aquí en la tercera tarea, ¿cierto?, el doliente debe enfrentarse a algunas adaptaciones, ¿cierto? Es necesario que se vaya adaptando de a poco a la situación. Y en esto podemos rápidamente distinguir, ¿cierto?, entre las adaptaciones. Las adaptaciones externas, ¿cierto? El doliente no es consciente de los roles y funciones que cumplía el ser querido fallecido. En el caso de la pérdida del esposo, se ha perdido al compañero, el proveedor, el jardinero, dependiendo de los roles que desempeñaba la persona, ¿sí? Las adaptaciones internas, ¿cierto?, a las que me tengo que de alguna manera someter, ¿cierto? Habla en este tipo de adaptaciones que hay que descubrir cómo influye la muerte en la imagen que la persona tiene de sí misma, ¿ya? ¿Cómo influye sobre mí que he perdido a un ser querido? ¿Ya? Si ha sido mi esposo, ya mi condición es de viudo, ¿cierto? Viuda, un padre sin hijo. Si no se trata de redefinirse como persona preguntándose quién soy yo ahora. El duelo, por tanto, no solo significa la pérdida de un ser querido, sino también la sensación de perder a alguien, algo de uno mismo, es decir, se me murió alguien, ¿ya? Ese es el lenguaje, se me murió alguien, es decir, una parte de mi vida se ha perdido, se ha muerto. Y en relación a las adaptaciones espirituales, aquí se trata de cómo influye la experiencia de la muerte en nuestras creencias, en la jerarquía de los valores que tiene la persona, ¿ya? ¿Cuántas personas creyentes se rebelan contra Dios? Hay muchas personas que se enojan con Dios, se enojan con la iglesia y con la sociedad en general. Por tanto, el reajuste de las creencias tradicionales, ¿cierto?, y los valores son muy importantes para seguir, ¿cierto?, una vida normal. Aquí no podemos hacer un juicio de valor frente a este enojo con Dios, a no querer que se le hable de Dios, porque ¿qué ha ocurrido? Como Dios ha permitido, ¿cierto?, que se muera mi ser querido, o Dios se lo llevó. Por tanto, Él es responsable y culpable del dolor que yo estoy sufriendo en este minuto. Es decir, tenemos que hacer espacio para ese tiempo. No podemos obligar a nadie a implantar o a obligar que el otro crea lo que yo creo, ¿ya?
Hay que dar tiempo y espacio para que estas adaptaciones puedan, ¿cierto?, hacer de lo suyo, ¿cierto?, dar tiempo para que pueda haber este tipo de adaptación. Y la cuarta tarea, que es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, la podemos realizar en función de cómo reubicar emocionalmente al difunto y continuar viviendo. Este es el objetivo de esta última tarea: encontrar un lugar para el difunto que permita al doliente estar vinculado a él, pero de un modo que le permita seguir con su vida adelante. ¿Ya? Completar el duelo y eventualmente crear vínculos nuevos no significa olvidarse de la persona fallecida, sino buscar su restablecimiento. Muchas personas tienen mucho temor a olvidar a las personas fallecidas. ¿Ya? Las personas mueren cuando las olvidamos. Es allí cuando las personas realmente fallecen, cuando realmente se mueren. Por lo tanto, el hacer el recuerdo con distintos ritos, con tener una fotografía en el hogar, tal vez con escribirle una carta, en celebrar su aniversario de natalicio, aniversarios de distintos tipos, son formas, estrategias de mantener siempre viva a las personas, ¿cierto? Sin depender, claro, de esa foto o de lo que necesitemos para recordar a las personas, ¿ya? Entonces, después de haber trabajado esta última tarea, el doliente debería ser capaz de recordar al fallecido ya no como presente. Deberá saber evocarlo con cariño y nostalgia, pero sin que los recuerdos, obstaculicen el crecimiento personal, ¿ya? Cuando ha pasado un tiempo significativo y las personas siguen llorando sin poder hablar de su ser querido con tranquilidad, eso a nosotros que son las condiciones para reconocer cuando un duelo se está elaborando de manera no sana, tiene que ver con esto, con la intensidad y con el tiempo. Si en el tiempo, ¿cierto?, el doliente llora como si fuera el primer día de fallecido, ahí podemos darnos cuenta que hay un duelo que no se está, ¿cierto?, generando o elaborando de manera sana. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, a lo mejor voy Súper. muy rápido. Pero bien, la idea es que pueda alcanzar a comentarles más cosillas, ¿cierto? Bien, entonces la meta de la elaboración, ¿cierto?, es la cicatrización sana y normal de la herida abierta, ¿cierto?, por la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido. Y por lo tanto, la evitación a que el duelo se complique transformándose en algo patológico. ¿Ya? No nos podemos quedar siendo víctimas del dolor, tenemos que procesar este sentir, este espacio de sufrimiento, espacio de dolor, tiempo de dolor. No nos podemos quedar sentados llorando. ¿Ya? Tenemos que trabajar con lo que nos está ocurriendo. ¿Ya? Y para ello, como les digo, tenemos estas 4 tareas que Worden nos está mostrando. Ahora, en función de lo que yo les decía anteriormente, tener ojo con lo que le decimos a quien está sufriendo una pérdida, a quien esté en duelo, atentos. Es muy importante, ¿cierto? Y entre los prejuicios que están aquí, el rechazar todos los prejuicios, está, ¿cierto?, las frases hechas, ¿cierto?, que para nosotros consuelan. Uno de los prejuicios que acompañan, ¿cierto?, el misterio de la muerte y el duelo es: no hay que llorar ni mostrar sus emociones, sobre todo los hombres. Eso no es real para nada, ¿cierto? Decir que el duelo afecta solo a las personas psicológicamente débiles no es real. Es cuestión de fuerza de carácter. No hay que hablar demasiado de la persona fallecida. Al contrario, mientras más conversemos, ¿cierto?, de nuestro ser querido que se ha ido, podemos ir aceptando la realidad de la pérdida. Por tanto, esto es un error. El duelo dura un año, no más. Error, porque ya lo comentamos, ¿cierto?, en función del tiempo. No es bueno volver a los recuerdos tan dolorosos.
lo mismo que hablar de la persona fallecida. Aquí hablar de los recuerdos dolorosos es bueno, ¿ya? Los niños no entienden estas cosas, error. Los niños son personas, igual que los adultos, con menos tiempo de presencia en la tierra. Por lo tanto, ellos pueden vivir y pueden entender el duelo muchas veces mejor que nosotros. Un niño debe vivir el duelo acompañado por un adulto, siempre acompañado por un adulto y recibiendo explicaciones de cada una de las situaciones que se viven y dejar también que ellos se expresen, ¿ya? Otro de los prejuicios, ¿cierto?, que acompañan el misterio de la muerte es: con el tiempo todo pasa, hay que esperar. Acabamos de verlo, dijimos que el tiempo a secas no sirve, el tiempo elaborado aquí es clave, ¿ya? Y lo que les decía yo, consuela con frases hechas, lo que decimos habitualmente, por querer hacer un bien, era mejor, te quedan más hijos, qué doloroso. Dios lo quería en el cielo, Dios nos quiere a todos santos en el cielo, el tiempo todo lo cura, no era para este mundo. Y así muchas otras frases más que ustedes deben conocer. Entonces, la invitación es a que si no sabemos qué decir, mejor demos un abrazo cuando podamos darnos un abrazo con mucho cariño, o simplemente llevar paz, ¿no? La paz. Más que eso, lo mejor es hacer silencio. Silencio y compañía. ¿Ya? Bien, pasamos entonces al acompañamiento en este proceso de duelo. El concepto de acompañamiento, ¿cierto?, habla de que cuando se trata de ayudar a la persona que vive, ¿cierto?, el proceso de duelo, en la psicología se habla de asesoramiento o de terapia. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, el asesoramiento viene de la palabra asesorar, y esta de asesor, y significa dar consejo, ayudar en el proceso normal, ¿cierto? Mientras que la terapia viene del griego tepateia, que significa tratamiento. Y en esta se usan técnicas para tratar los duelos complicados. Entonces, por esta razón, ya etimológicamente hay que hacer una diferencia entre estos dos términos, ¿ya? Podemos ayudar en el proceso de duelo nosotros como agentes de pastoral, ¿cierto? Nosotros como personas de buena voluntad, que se prepara para acompañar, ¿sí? Y podemos nosotros, formándonos bien, podemos detectar cuando un duelo se puede estar iniciando de manera complicada. Entonces es cuando nosotros derivamos, ¿cierto?, a los especialistas para que haya un tratamiento para las personas, ¿ya? Cuando aparecen signos de depresión que continúan en el tiempo y son intensas las manifestaciones, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la intensidad y tiene que ver con el tiempo, las manifestaciones, es cuando los duelos se están haciendo críticos. Por tanto, nosotros al detectar eso, podemos seguir acompañando, pero tiene que haber paralelamente un tratamiento para las personas, ¿ya? Detectar rápidamente para, ¿cierto?, alcanzar a rescatar ese proceso de duelo para seguir trabajando con él de manera sana, ¿ya? Entonces, el asesoramiento, ¿cierto?, implica ayudar en el proceso de duelo normal, y la terapia se reserva para las aplicaciones de ciertas técnicas aplicadas, como ya se lo estaba explicando. Entonces, en este caso, vamos a usar el término de acompañamiento, ¿cierto?, que significa estar o ir en compañía de otra u otras personas, ¿ya? Y otra definición muy linda, ¿cierto?, del acompañamiento, del latín cum panis, que significa comer pan juntos, ¿ya? Es decir, te acompaño, me siento a la mesa a compartir el pan de los sufrimientos contigo, ¿cierto? De los sentimientos, de los sufrimientos, te consuelo para disminuir tu tristeza, como el pan del dolor contigo. Es muy bonito.
El uso de este término de acompañar permite también ampliar, ¿cierto?, considerablemente el campo de acción, que no solo, ¿cierto?, lo pueden hacer los profesionales, sino también, como les decía, aquellas personas que con la sensibilidad, entrega y preparación pueden salir al encuentro, ¿cierto?, de nuestros hermanos que sufren, que están con dolor, en dolor y sufren. El objetivo del acompañamiento, ¿cierto?, es hacer de la muerte y del duelo una experiencia que humanice, ¿ya? Una experiencia que nos sirva para evangelizar, es decir, para el que está sufriendo, que sepa que Jesús está en el dolor, que Jesús no está en la cruz sufriendo su dolor, que Jesús está presente, ¿cierto?, sufriendo también con la víctima, que está haciendo su proceso. Jesús también sufre con el que sufre. No es que lo mira, ¿cierto?, desde lejos el sufrimiento, es el que también se hace hermano en el sufrimiento, ¿ya? Por tanto, debe ser una experiencia, ¿cierto?, que humanice, que no sea una experiencia de vacío, solamente de pérdida, sino que también se alcance a reconocer que hay ganancia, que en esta pérdida alcanzamos a encontrar ganancia, ¿ya? Aprender de la pérdida y salir enriquecido, encontrar el sentido en el dolor y la muerte. Que el dolor no se pierda, que el dolor sirva, ¿ya? Los dolores se ofrecen al Señor. Por tanto, reconocer o ayudar a reconocer que en el dolor, ¿cierto?, podemos alcanzar paz, podemos alcanzar madurez, podemos alcanzar cosas positivas desde el dolor, ¿ya? Ahora, ¿quién acompaña? Cuando muere una persona, ¿cierto?, los familiares son acompañados por muchas personas. Estamos hablando en tiempos normales, ¿ya?, cuyas acciones podrían ser calificadas como una parte del acompañamiento en el duelo. Parques distingue tres grupos, ¿cierto? Este autor, Parques, distingue tres grupos básicos de acompañantes. Los primeros, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales que prestan apoyo, en el fondo son los especialistas, ¿cierto? El segundo, los servicios voluntarios que con una cierta preparación y con el apoyo de profesionales ayudan a los dolientes. Y el tercero, los grupos de mutua ayuda, que con o sin un profesional se ayudan mutuamente, ¿ya? Que se generan grupos de viuda, quienes han perdido hijos, ¿sí? Yo tuve la experiencia de vivir, de generar o de organizar un grupo de una pastoral, en el fondo, la pastoral de acompañamiento en el duelo en una comunidad, en una parroquia. Y desde empezar a acompañar a las personas que llegaban, a las familias que llegaban con sus difuntos, invitábamos a los dolientes a reunirnos en grupos, de manera de ayudar a hacer este proceso de elaboración del duelo. Y en el fondo no nos quedábamos perpetuando con estos grupos, sino que desde el dolor pasábamos a incluirlos en la pastoral, en la acción de las pastorales de la parroquia, ¿ya? No nos quedábamos llorando en el grupo, ¿ya? No nos quedábamos lamentándonos por lo que nos había ocurrido. Salíamos adelante con las personas y eran capaces de dar testimonio luego de cómo habían salido de estas situaciones de dolor y que fueron capaces de reorganizarse y de incorporarse a la vida pastoral. ¿Se fijan? Que en el fondo no solamente es acompañar para que salgan adelante, sino que también para mostrarles que a partir del dolor, ¿cierto?, pudieron establecer una vida nueva y cómo solidarizaron con otras personas,
porque también tuvimos la experiencia de que personas a las que acompañamos después eran acompañantes a partir de su propia experiencia. ¿Se fijan? Que hay de lo que es algo que, entre comillas, es negativo, que es el dolor, lo pudimos transformar en algo positivo y mirar el dolor como un recurso. Más que quedarse en el dolor, que muchas personas se quedan ahí, está la posibilidad de reorganizarse y de comenzar una vida nueva. ¿Ya? Por eso que es importante el acompañamiento. ¿Cuándo y dónde se acompaña? ¿Cuándo? Si es asesoramiento, que es aconsejar, ¿cierto? Gordon, este autor, recomienda esperar por lo menos una semana, pues los dolientes todavía están en esta primera fase, ¿se acuerdan? Que es el shock. Están las personas choqueadas. Sin embargo, si se trata de acompañamiento, que significa estar o ir con el otro, empieza desde el minuto en que ocurre la pérdida, ¿ya? Incluso antes, ¿cierto? En el duelo anticipado, durante el proceso de la enfermedad terminal, ¿ya? La pastoral de los enfermos, los ministros de la Eucaristía, son los que, ¿cierto?, están ayudando a hacer un proceso anticipado a los enfermos y a su familia, ¿ya? Por lo tanto, desde antes del fallecimiento, de la pérdida del ser querido, ayudamos a una buena muerte, ¿cierto?, al enfermito, y ayudamos a la familia, ¿cierto?, en este proceso de duelo anticipatorio, ¿ya? Así es que no solamente cuando llega la familia, por ejemplo, a la parroquia, no necesariamente desde allí vamos a empezar a acompañar, sino que podemos hacerlo desde antes y de ahí para adelante, ¿ya? Entonces ese es el momento en que podemos empezar a acompañar. ¿Y dónde? Existen muchos lugares para desarrollar el acompañamiento, desde el hospital, ¿cierto?, una oficina profesional, hasta en medio de la naturaleza, sentaditos ahí en un parque, ¿cierto? Incluso lo que nos está ocurriendo hoy día, que acompañamos a través, ¿cierto?, de estas plataformas, acompañamos a través de este medio que es el WhatsApp. En la Vicaría para Laico, Familia y Vida tenemos el Centro de Atención Familiar, ¿ya? Donde están las especialistas, los especialistas, que muchos psicólogos que están atendiendo vía online. Todo lo que ha sido la pandemia han atendido muchos casos, miles de casos, a través, ¿cierto?, de estas plataformas online, ¿ya? También nos sirven los contactos telefónicos, las consultas en la oficina, no son sustitutos de las visitas domiciliarias, pero, ¿cierto?, se puede hacer como lo estamos haciendo hoy día. También un buen lugar es la casa del doliente, del deudo, ¿cierto? Es un lugar privilegiado para acompañarlo. Es posible que en los primeros momentos la casa, ¿cierto?, sobre todo si en ella falleció la persona, si en ella fue velada la persona, pueda constituir una dificultad en el acompañamiento por toda la carga emocional que eso significa, ¿cierto?, los recuerdos. Pero a mediano plazo ayudará al doliente a enfrentar la realidad de la muerte, ¿no?, y a asumir un futuro nuevo. La mejor manera de acompañar es la que se realiza en el ambiente existencial más cercano, más cotidiano, más normal para el doliente, ¿ya? Nos vamos a saltar, nos vamos a ir a mirar esto. ¿Cuáles son los requisitos del acompañante? Las actitudes que debiera encarnar, ¿cierto? Aquí este autor Pangrassi nos habla del decálogo del acompañante. Lo primero es familiarizarse con el proceso del duelo. Eso es lo primero, lo más importante, si no, no podemos acompañar, ¿cierto? Evitar las frases inútiles, ¿cierto? Ya lo vimos. Dar lugar a los desahogos, que es lo que hacemos, ¿cierto?, cuando ayudamos a hacer las tareas en esta elaboración. Valorar la presencia, estar cerca,
manifestar que yo estoy, pero también estar, mantener los contactos, preocupadas de las personas a quienes acompañamos, ¿cierto? Mantenerse siempre en contacto, cultivar los recursos, ¿ya? En el fondo es, te ayudo a ti, ayudo al doliente a darte cuenta de los recursos que tú tienes, ¿ya? Estimular a escoger, estimular a escoger. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero hoy día? ¿Qué es lo que voy a querer para mañana? Cuando ya podamos, ¿cierto?, hacernos esas preguntas. Respetar la diversidad de reacciones. Me enojo con Dios, no me enojo con Dios, me enojo con el difunto. Ser signo de esperanza, siempre, en esta posición, en esta actitud positiva, en esta actitud vital, actitud de gusto por la vida. ¿Mm? Y movilizar los recursos comunitarios. Solos no siempre podemos acompañar. Va a haber en algún espacio en que vamos a necesitar ayuda de la comunidad. ¿Ya? Tal vez podemos necesitar del párroco, ¿cierto?, de nuestra comunidad para que el doliente pueda confesarse. Podemos necesitar de ayuda económica, ¿cierto?, que la municipalidad nos pueda brindar. Podemos llamar a la Vicaría para Laicos y Familia en el Centro de Atención Familiar y pedir ayuda psicológica. Es decir, tenemos que rodearnos de redes de apoyo. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver la hora. Bien, María Paz, todavía nos queda un ratito. Y Muy lo bien. otro que quería comentar que también en la pastoral tenemos el proyecto Acompañando en el Dolor, que de las personas también pueden acudir también ahí y les he enviado el enlace donde también pueden ver otras formas de acompañamiento como parte de la red también. Excelente, red de apoyo y la tienen ahí mismo, ¿no? Súper. Bien. Eh, una cosa importante es el valor sanador de los ritos. A ver, me devuelvo un poco al acompañamiento. Es importante, si queremos acompañar, ya tenemos las herramientas, así un esbozo de lo que necesitaríamos, ¿cierto? Pero de alguna manera necesitaríamos profundizar respecto de cómo acompañar, cómo se acompaña, ¿ya? Un requisito primero para el acompañamiento es tener, eh, reconocer el talento que Dios nos puede regalar, que es la escucha. Nosotros, por lo general, somos los que siempre estamos hablando, queremos hablar, 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 hablar. Pero en este caso, lo que más necesitamos es las orejas, que son dos. El Señor es pero muy sabio. Dos orejas y una sola boca. Es decir, escuchamos y hacemos un poquito de silencio. ¿Ya? Condición principal para acompañar, la escucha. ¿Ya? Dar tiempo para la escucha. ¿Mm? Y desde allí para adelante nos vamos formando en, ¿cierto?, en cómo acompañar. ¿Qué es el acompañamiento? ¿Ya? Que eso daría para un curso completo. ¿Mm? Es importante el valor sanador de los ritos y de la fe, como lo hemos estado diciendo. Los ritos tienen una función en todas las culturas, en todas, y pueden contribuir a vivir el paso, a adaptarse a la pérdida, a socializar sanamente lo que realmente es un acto social, la muerte de un ser querido. ¿Ya? Que la gente sepa que se murió un miembro de la comunidad, que la familia completa se entere del fallecimiento de un ser querido. Y que nosotros como familia, como amigos, como integrantes de una comunidad, seamos agentes portadores, ¿cierto?, de aporte, aporte en la oración, en la intención de rezar por los difuntos, por las almas de los difuntos. Los difuntos, estando en el purgatorio, no pueden hacer nada por ellos. Esas almas no pueden hacer nada por ellos. Esas almas sí pueden hacer por nosotros, los vivos.
pero ellos por sí mismos, para ellos mismos ya nada. Ellos dependen de nosotros, de las almas que estamos aquí en la tierra. Por tanto, toda oración dirigida a las almas del purgatorio siempre van a ser bienvenidas, porque nosotros somos capaces de sacar almas del purgatorio. Sepan ustedes la importancia que tiene nuestra oración, ¿ya? El acompañamiento en la casa, las celebraciones religiosas son elementos que pueden realmente expresar el acompañamiento en los sentimientos y en el vacío que produce la pérdida. Los rituales permiten curar las heridas y ayudar en la transición entre un ayer y un mañana. En tiempos normales, mucha gente acompañaba a los dolientes, pero terminaba el funeral, la familia vuelve a casa y la vida sigue igual y todo el mundo que acompañó ya no está. Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Esa ausencia es muy dolorosa. Por tanto, si está en nuestras manos, seguir llamando a las personas, preguntar cómo están. Nunca vamos a molestar. El pensamiento es, no, es que no quiero molestar porque está recién. Esa llamada telefónica, ese querer saber cómo están, enterarse, de enviar un mensaje, estoy llorando por ti, estoy preocupada por ti. Eso es de riqueza extrema en estos momentos en que las personas sufren, ¿ya? Sea por una pérdida de un ser querido, sea por la pérdida que esté pasando la persona. Así es que les encargo mucho lo que nosotros podemos hacer, ¿ya? Es mucho. Jesús, maestro en el duelo. Aquí nos vamos a ir de lleno en la fe. Es Jesús el maestro en el duelo, el primer maestro en el duelo. Jesús sabe acompañar. Es modelo de cómo elaborar las propias crisis positivamente. Él en su duelo no fue pasivo ni resignado. Él iba sabiendo lo que le iba a pasar. Aún así, él seguía adelante en su vida, especialmente al final de su vida. Se hizo dueño de su sufrimiento, transformándolo con amor en redención y en relación de ayuda. No transfirió su sufrimiento ni se convirtió en el centro de una insana compasión, que muchas veces está la tendencia humana, ¿cierto?, a que esté esta conducta de querer estar en el centro, ¿cierto?, de una insana compasión, víctima para ser el centro, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que aparece en las personas, ¿ya?, que influyen muchas cosas. Entonces, maestro es terapeuta, es presencia, es acompañamiento, es escucha, es experiencia compartida. Él trabaja con los sentimientos, él es palabras, es cercanía, es remedio. En muchos pasajes de la Biblia, Jesús nos muestra la ayuda que ha hecho al que está sufriendo. ¿Ya? Solo pensemos en Lázaro, su amigo, su hermano Lázaro. Cuando supo que había muerto, ¿cierto? Cuando vio que él estaba muerto, Jesús lloró. Ese es el versículo más pequeño, más cortito de la Escritura. Jesús lloró por su amigo Lázaro, aún sabiendo, ¿cierto?, lo que le estaban pidiendo las hermanas, Marta y María, aún sabiendo que él podía pedirle a su padre y su padre se lo iba a conceder, la vida nueva para Lázaro, aún sabiendo, él lloró por su amigo. Se hizo parte, ¿cierto?, del dolor de la sociedad en ese minuto. Tenían muchos amigos. Él lloró. Él, cuando vio pasar a la viuda con su único hijo, ¿cierto?, la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Y volvió a la vida a su hijo, su único hijo. Y así, muchos pasajes más de la Biblia podemos comprobar en este Jesús maestro, en este Jesús terapeuta, cómo él sanó
sanó del sufrimiento, del dolor. En la resurrección de Cristo, fíjense ustedes, no se pierde a nadie, se lo gana para una vida plena y feliz, donde los proyectos humanos concebidos son ampliamente superados por la nueva existencia en Dios. Es decir, humanamente nos va a doler o nos duele, pero espiritualmente tenemos la gracia de la resurrección, la promesa que Jesús nos ha hecho. La muerte es el paso de esta vida terrenal, que no es la última y verdadera. Peregrinamos por este mundo para llegar a la vida eterna y verdadera. Ese es nuestro lugar. Nosotros estamos aquí de pasada. Vamos peregrinando, ¿cierto?, a la tierra prometida, que es el cielo. Fíjense ustedes que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, nos hizo santos. Y lo que tenemos que hacer en esta tierra nosotros es cuidar esa santidad, es no perder la santidad. Más que alcanzar la santidad, es cuidar nuestra santidad. Porque todo lo que es santo entra al cielo. Por eso que tiene que haber un tiempo de purificación. Cuando el alma sale de esta tierra, tiene que purificarse para poder entrar al cielo, a la vida eterna y verdadera. Por tanto, este caminar nuestro tiene que ser mirando, ¿cierto?, la meta. Nos distraen muchas cosas en este mundo, pero el Señor nos dijo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces vivir con esa certeza. No podemos perder de vista nuestra meta. Que el ruido del mundo no nos distraiga de la meta, hacia dónde vamos. Que todo lo que hay en el mundo podamos usarlo, ¿cierto?, para revestirnos de santidad. Que todo en nosotros sea santidad para poder llegar directamente a la vida eterna y verdadera. Y nosotros vamos cuidando la santidad más que alcanzándola, vamos cuidando la santidad también cuando somos misericordiosos como Dios es misericordioso, cuando somos tiernos, cuando vemos que en el otro está Jesús. Y en el otro, al mirar a Jesús, podemos hacer mucho por ese otro. Mirarlo, mirar el rostro de Cristo. Y eso que sea motivo para ayudar, para no hacer juicio del otro, para amar al otro, aunque no nos amen. ¿De qué sirve, cierto? Amar al que te ama. Amar al que no nos ama. Ahí está la clave. Eso por hoy día, mis queridas amigas. Espero que haya servido esta tarde. Nos queda una última sesión, ¿cierto? Ahí vamos a hablar de la palabra y el sentido del acompañamiento. Vamos a seguir mirando a este Jesús, maestro en el duelo, maestro en el dolor, el que está con nosotros, el que está con nosotros y en nosotros. Así que, bueno, sigamos en la presencia de Él. Yo los invito a que los dolores que tenemos hoy día en el corazón, los dolores que están en la historia de nuestra vida, los miren de otra manera. Los miren como la fuente de vida nueva, la fuente de vida. El dolor nos hace grande, el dolor nos hace crecer, nos hace madurar. Del dolor podemos sacar muchas, muchas cosas buenas. Primero, pensando en que somos privilegiados por la mirada de Jesús. Los primeros para Jesús
son los que sufren y los pobres. Así que cuando estén en dolor, acuérdense de eso, que la primera mirada está siendo para ustedes desde Jesús. Amén.